Juan, el profeta de Jesús. Homilía para el segundo domingo de Adviento en el ciclo C sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Escuchemos primeramente, hermanos, el texto sagrado tomado de la Biblia oficial del Episcopado Español. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, los domingos segundo y tercero de Adviento, todos los años, están centrados en la figura de Juan el Bautista, a quien queremos llamar por antonomasia el profeta de Jesús. El Adviento es riquísimo, exuberante, en textos variados, para abrir los ojos a las puertas de la esperanza, textos que dan muchas meditaciones a todos cuantos buscan al Señor. Nos centramos en el pasaje de Juan el Bautista, la presentación que de él hace el evangelista San Lucas, que concluirá el domingo que viene, tercero de Adviento. ¿Quién es Juan el Bautista? El profeta de Jesús. La definición más honrosa que podemos atribuirle. Todo lo que es Juan, desde su nacimiento hasta su martirio, lo es desde Jesús y para Jesús. Juan es el precursor de Jesús, el profeta de Jesús. El mismo Jesús lo ensalzó sobre todos cuando dijo: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La primera nota que interesa remarcar al evangelista Lucas es colocarlo bajo los dos ojos de la historia, que son la geografía y el tiempo. La geografía es el río Jordán, un pequeño río que alimenta el lago de Genesaret, donde Jesús tantas veces predicó, y que muere en el mar muerto, donde las aguas se evaporan. Junto al río Jordán, la comarca del Jordán. Esa es la geografía del Bautista. ¿Y el tiempo? Al evangelista le importa mucho encuadrar el fenómeno de Juan, que va a ser el comienzo del ministerio público de Jesús, en la cronología de la historia universal. Estamos en el año 15 del imperio de Tiberio Julio César. Este emperador entró a reinar en el año 767 de la fundación de Roma, que es el año 14 de lo que
ahora llamamos la era cristiana. Murió en el año 37 de esta era cristiana, los 77 años. Es pues el emperador que corresponde a los años de la vida pública de Jesús. En el año 15 de este emperador se abre la historia pública de Juan y de Jesús. El historiador San Lucas ha tenido la clara intención de sincronizar la vida de Jesús con la historia del mundo. Y él es el que nos ha indicado qué año del Imperio Romano se hizo el censo en el cual nació Jesús y en qué época del Imperio entra en escena Jesús, precedido por Juan. La misión de Jesús, misión de la Encarnación, se realiza en la historia concreta de los humanos. El dato cronológico para enclavar la vida de Jesús es al mismo tiempo y sobre todo un dato de significación salvífica. Jesús viene para la historia universal. Fue entonces cuando vino la palabra de Dios sobre Juan. Esta expresión de la Biblia es muy intencionada. Es una vieja expresión que se usaba para introducir los oráculos de los profetas, como si la palabra de Dios con su propia entidad fuera un mensajero que viene desde el cielo y entra en la tierra. Y así es. Si a un cristiano preguntamos ¿qué es la palabra de Dios?, seguramente que nos responderá la Biblia. La respuesta es correcta, pero es incompleta. Cuando el Papa Benedicto XVI escribía la exhortación Verbum Domini como resultado del sínodo que hubo sobre la palabra de Dios, recogiendo los frutos de aquel sínodo, nos explicó detalladamente qué es la palabra de Dios y cuáles son sus manifestaciones. Al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta existencia de Jesucristo en el seno de Dios es la palabra primordial. Y de ahí arranca la palabra de Dios para que podamos hablar de ella. La palabra que existía en Dios tuvo dos soberanas manifestaciones: la creación y la historia. La creación es palabra de Dios y la historia es palabra de Dios. Palabra que vino a los profetas en su momento. Palabra que vino a los sabios de Israel. Palabra que se fue haciendo palabras escritas en la Sagrada Escritura. Palabra que se encarnó en las entrañas de Santa María Virgen. Y el Verbo se hizo carne. Porque Jesús es la palabra. Palabra que ahora llega a Juan, predicador y bautizador. El evangelista San Lucas, para entender la misión de Juan, cita un oráculo del libro del profeta Isaías. Y en este oráculo solemnísimo y consolador se nos dice: y toda carne verá la salvación de Dios. Aquel profeta antiguo que los estudiosos de la Biblia hoy le llaman el segundo Isaías, aquel profeta del fin de la cautividad de los judíos en Babilonia, tuvo una misión que nunca se había expresado tan claramente: anunciar la salvación no solo al pueblo elegido de Israel, sino a todo el mundo. Este profeta es el profeta por excelencia del universalismo. Y toda carne verá la salvación de Dios. Juan recoge el testigo para presentarse a Israel. Su misión es esta:
presentar a Jesús como el fin de la historia de Israel, como el Salvador del mundo entero. Su oficio con Cristo se reduce a esto: preparar el camino del Señor. Dios está llegando. Definitivamente Dios está entrando en la tierra. Juan es destinado para preparar los corazones para que reciban al Mesías. Para esto predica y para esto bautiza. El antiguo profeta había visto como si Dios trazara una gran calzada para entrar, una gran avenida, abajando montes y alzando hondonadas. La antigua imagen la entendemos en un sentido moral de conversión. Por eso, en la liturgia de estos días, rezábamos así: abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo, y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Aquel antiguo profeta de la vuelta de la cautividad llevó un mensaje increíble de consolación, de seguridad, de perdón. Ninguno antes que él había hablado con tanta ternura del amor universal de Dios. La creación entera era preámbulo de esta historia maravillosa y nueva que Dios quería hacer, y no solo con Israel, sino con todos los hombres, y toda carne verá la salvación de Dios. Hoy nos emocionamos cuando leemos, escuchamos estas palabras de los oráculos que encontramos en el libro de Isaías, del capítulo 40 en adelante. ¿Cuál será, por tanto, la maravilla que Dios trae a la tierra con la venida de su Hijo? La hemos oído de otro profeta en la primera lectura, de Baruch, discípulo de Jeremías. Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Hermanos, este es el panorama que Dios abre ante nuestros ojos. Está dicho con el lenguaje poético de los profetas, que bien fácil es de entenderlo. Si Dios vino en la encarnación de su Hijo, definitivamente se ha hecho nuestro Dios, nuestro hermano. Queremos que su presencia nos transforme. Por eso concluimos con la aclamación, la súplica constante del Adviento: ven, Señor Jesús. Amén.